Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, en este caso videocast, porque también tenemos imagen, el En vez de la página. Y en este En vez de la página vamos a hablar de un libro que acaba de salir con su autor. Él ya ha estado aquí en dos ocasiones. Con él hemos hablado de Jacques Brel, hemos hablado también de Serrat, Joan Manuel Serrat y los poetas. Es gaditano, poeta, narrador, ensayista, ha escrito muchísimo y sigue escribiendo muchísimo sobre canción de autor, sobre literatura, sobre cine, sobre cuestiones que le interesan a él y también a mí. Recientemente ha publicado un libro sobre el Ruiseñor de Linares, uno de los nombres más importantes de la canción pop y romántica en español. Me refiero, por supuesto, a Rafael con la PH, una obra titulada Rafael, digan lo que digan, publicada hace muy poco por la editorial Milenio. Está, creo, en Cádiz y ahí está al otro lado de la línea cibernética Luis García Gil. Luis, muchas gracias por estar aquí de nuevo en el En vez de la página. Muchas gracias a ti, Antón, por invitarme. Ya sabes que es un verdadero placer y compartimos tantas inquietudes que es una lástima que todavía no hayamos podido conocernos en persona. Nos conocemos a través de esta maravilla de la tecnología, pero bueno, ya tocará un encuentro real. Llegará un momento, por supuesto, ya sea en España o aquí en los Estados Unidos, y bueno, pues eso es algo que espero que nos reserve el futuro y muy pronto. Otra cosa que compartimos, por cierto, es el interés por el fútbol, y estamos grabando justamente después de la eliminación de España del Mundial 2022. A manos del equipo de Marruecos. Yo en este mundial iba por los Estados Unidos, por supuesto, Luis iba por España. Decepción para ambos porque los dos equipos están fuera. ¿Quién piensas que va a ganar el mundial? Yo me inclino por Inglaterra. Bueno, a ver, me gustaría que lo ganara Argentina, pero pensando, aunque yo soy del Real Madrid y del Cádiz, todo se ha dicho, pero me gustaría que lo ganara Argentina por esto de la justicia poética de que un jugador tan superlativo como Messi, que creo que ha representado lo mejor del fútbol en estos últimos 20 años, pienso que merecería un mundial. Más, ya te digo, por lo sentimental del fútbol que por la creencia en sí, porque creo que hay selecciones que pueden ser mejores que Argentina, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pues sí, lo veremos en un par de semanas y bueno, pues quizá en el futuro, cuando alguien esté viendo este videocast, pues dirá de qué están hablando, porque esto ya se ha acabado. Pues sí, claro, porque queda ahí en internet y ustedes pueden ver el videocast cuando quieran. Eh, Creo que tienes ahí el libro, si lo puedes mostrar a cámara para que veamos exactamente lo que es con esa magnífica fotografía color púrpura de Rafael en la portada. El libro se titula Rafael, digan lo que digan. Yo tengo que empezar diciendo que a mí me gusta en general la música de Rafael. He tenido contacto con su música pues a través de mi padre, que tiene, pues todavía conserva singles y LPs originales de la época, y también a través de mi tío, que era un y sigue siendo un gran fan de Rafael. Pero ¿cómo recuerdas tú tus primeros contactos con la música de Rafael y qué significó para ti en tu vida hasta el momento? Bueno, la particularidad de Rafael es que no es un artista que a mí me haya dejado huella, aunque siempre ha estado ahí, porque al fin y al cabo, como referencia en casa, bueno, a mi padre le gustaba mucho escuchar música, sobre todo música clásica, pero que también la compaginaba con la canción, sobre todo canción melódica. Él no era de cantautores, pero sí le gustaba mucho Alberto Cortés, le gustaba mucho Julio Iglesias, curiosamente. Al final, en algún momento de esa infancia, por el tocadiscos de la memoria, aparecía Rafael. Y es una referencia que creo que de alguna manera, aunque no te guste, aunque no te interese, aunque te pudiera parecer en aquel momento un artista excesivamente con el pecado quizá de la afectación, del manierismo, de la grandilocuencia, del exceso barroco, creo que siempre ha estado ahí y durante 60 años
pues ha estado en lo más alto, ¿no?, de la música popular española. Al final, como estudioso de la canción que me considero, como enamorado de la canción y de la música popular en general, pues me apetecía mucho terminar, digamos, encontrando en Rafael otro modo de acercarme a la canción, porque al principio se te asocia mucho con lo que vas analizando, que eran cantautores, desde Serrat, sobre todo el primer libro dedicado a Serrat. Luego seguí por esa línea de esa exploración de lo que es la canción de autor, no solo en nuestro país, en España, sino también lo que significó Brel a nivel de lo que puede ser la canción francesa, aunque ya sabemos que Brel era belga, pero bueno, forma parte de lo mejor de la chanson. Atahualpa Yupanqui, en lo que representaba el folclore latinoamericano, la importancia también de Atahualpa como gran figura de la canción popular. Es decir, que yo he ido un poco acercándome a una serie de figuras que pertenecían a territorios que yo podía sentir cercanos. Pero con Rafael, como pasó también con Marisol, Marisol me fascina como personaje, evidentemente, pero musicalmente eran territorios un tanto más ajenos. Con lo cual, tú bien sabes que como investigador, en tu caso también como profesor, el poder acercarte a, a territorios que no son los tuyos es muy importante, porque la escritura, al fin y al cabo, también se plantea retos, y también de alguna manera hay que salir de la zona de confort de uno. Y Rafael es una figura tan apasionante que merecía además un libro que lo resumiera y que en cierta manera dibujara las luces y sombras del personaje más allá de las hagiografías que las ha tenido y varias. Y teniendo en cuenta, Luis, que no era tu zona de confort escribir sobre Rafael, ¿cómo enfocaste la investigación para escribir este libro y con qué dificultades te encontraste para realizar esa investigación para después regalarnos esta obra? Pues partía también de lo mucho que he investigado sobre Serrat, porque curiosamente Rafael a finales de los años 60 viene a ser como más bien Serrat es el gran rival. Cuando aparece Serrat, en cierta manera viene para discutirle el trono de la canción en España a Rafael. No tienen nada que ver, son artistas muy diferentes. Uno representa una canción con mensaje, poesía, compromiso, Serrat y los poetas a los que canta, Serrat y la rebeldía consustancial al tipo de canción que protesta, que es un término que no me gusta, pero bueno, al que se le asociaba en aquellos años, el concepto de nueva canción, mientras Rafael es la canción melódica, vinculada a la sociología del franquismo, que parece, digamos, al estar al margen de cualquier tipo de compromiso con la realidad de su tiempo, pues ya parece de alguna manera cuestionada y discutida por la progresía o por aquellos que de alguna manera entendían que la canción tenía que servir también como instrumento para alcanzar esa libertad que se le negaba, ¿no?, al país. Todo esto es muy complejo porque no podemos caer en el maniqueísmo, ¿no? Pero sí es cierto que había una rivalidad Rafael-Serrat que muy incentivada también por la prensa, por los medios de comunicación. El público de Rafael, de alguna manera, eh, no podía sintonizar con el público de Serrat. Los clubes de fans de ambos defendían a capa y espada a su ídolo. Y Serrat representa un tiempo nuevo, por supuesto, muy importante, que yo he analizado, pero cuando analizaba ese tiempo nuevo me daba cuenta que Rafael aparecía constantemente como contrafigura, ¿no?, de Serrat, ¿no? Es muy curioso esto, ¿no? Y toda esa documentación que yo he ido utilizando con Serrat, evidentemente también, al estar Rafael de por medio, pues me ha servido para construir mi relato, ¿no? Dices que escapas, por supuesto, de la geografía, cosa que es muy típica en libros acerca de mitos y de personajes tan importantes como pueden ser pues, Frank Sinatra o Elvis Presley o los Beatles o Rafael en este caso. Hay varios libros sobre Rafael que se han escrito a lo largo de los años y de las décadas y me pregunto en qué sentido este libro es diferente, es único, abre nuevos caminos en lo referente a la escritura o a la investigación
sobre Rafael? Lo primero y lo muy llamativo es la que te encuentras a la hora de analizar a Rafael, es la escasa bibliografía que tiene el personaje. Hay un primer libro a finales de los años 60, muy interesante, que es el de Alfredo Tofildo, que es un trabajo precisamente, te diría, de alguien cercano, muy cercano al propio círculo del artista, pero que sirve un poco para retratar ese Rafael en ascenso vertiginoso de aquel momento concreto de la España de finales de los 60, que ya ha conquistado América, América Latina, y que ya se dispone a conquistar pues, otros muchos mercados. Ya hay un Rafael también anglosajón, porque va a triunfar en Londres, porque va incluso a triunfar en Estados Unidos, o al menos a acercarse a esos países como un artista internacional. Esto es muy importante también para analizar el personaje. Luego hay otro libro que hizo Manuel Eguineche, eh, menos relevante quizás, si se puede decir, porque bueno, realmente es otro aporte, pero que creo que fue un libro también en cierta manera controvertido, difícil, porque ya empezamos a ver cómo Rafael es muy celoso de su intimidad y cómo los libros que se le dedican, espero que en mi caso no haya ningún problema, pero él los mira con cierto recelo, porque quiere de alguna manera controlar el proceso, lógico también y natural, porque es un artista que, que le gusta mucho saber quién escribe sobre él y cómo se escribe sobre él, y si hay una buena intención de fondo. La mía, por supuesto, es muy buena la intención, todo se ha dicho. Pero bueno, avanzando en el tiempo, te das cuenta que Rafael no va a tener nuevos libros que se le dedican. En los 80 lo que vamos a encontrar es un vacío absoluto en cuanto a bibliografía, hasta que aparece las memorias que Rafael firma en los 90, que se titulan ¿Y mañana qué?, que son muy interesantes porque nos permiten pues acercarnos a Rafael en primera persona. De hecho, todo lo que se comenta, se dice, se explora en el documental este famoso de 4 capítulos, que no sé si llegaste a ver, sobre Rafael, que se estrenó en Movistar aquí en España. Ese documental, mucho de lo que se cuenta, ya lo contó Rafael en esas memorias. Por tanto, el que se haya asomado a ese libro ya sabe muchas de esas historias, ¿no?, de Rafael. Y después hay otro libro interesante de un par de mexicanos que, que sí exploran, pero es un libro que tuvo muy poco recorrido a nivel, digamos, de distribución, pero sí hacen un análisis muy pormenorizado, disco a disco. Quizás sea el libro más importante que se ha hecho sobre Rafael, yo lo cito en la bibliografía, pero aparte de eso, poquito más. Es decir, ¿cómo es posible? Fíjate en Francia, ¿no? Tú coges un Aznavour, a un Brel, un Brassin, Leo Ferré, tienen multitud, de Piaf, por supuesto, Bárbara, tienen multitud de libros y siguen teniendo libros. Hay una curiosidad investigadora y libros divulgativos para acercar a estos artistas al público joven también. Con Hasta Johnny Rafael, Halliday en el rock. bueno, claro, pero con Rafael no. ¿Por qué no ocurre lo mismo con Rafael? Bueno, aquí habría que hablar un poco también de qué pasa con la bibliografía musical en España, si tiene el lugar que merece. Cada vez más, ¿eh? Cada vez se publican mejores libros musicales en España, pero hubo un tiempo en el que había artistas que no tenían, bueno, el propio Serrat, hasta, salvo el libro clásico canónico de Vázquez Montalbán en el 73, tiene que esperar pues muchísimos años para que se le dedique un libro en condiciones, como fue el primero que le hace Carles Gámez en el 92. Por medio hay otro de Jordi Sierra y Fabra, pero son libros, digamos, muy puntuales y realmente poco trascendentes, ¿no? Ya te digo que Gámez es un libro que yo reconozco como muy importante en la bibliografía serratiana, pero pasan 20 años del libro de Vázquez Montalbán al de Gámez, ¿no? Al final con Rafael pasa un poco igual. ¿Por qué no se le ha explicado suficientemente? Entonces yo me encuentro con un camino que no se ha recorrido, y creo que mi libro lo que sí intenta es llenar un vacío, como intento hacer en cada libro, como pasó con Marisol. Un vacío importante, porque Marisol, por ejemplo, no había un libro musical realmente que explicara a Marisol, no lo había. A lo mejor había un libro de la Marisol más
cinematográfica, sociológica, pero no la Marisol musical, que es tan apasionante. Con Rafael, pues a nivel también musical, sociológico, habría que explicar un poquito lo que significa el ruiseñor, como tú has dicho, de Linares. Estoy de acuerdo, Luis, y también esto me lleva a preguntarme, cuando te estaba escuchando hablar, cuando uno escribe un libro sobre una figura como la de Rafael, ¿hasta qué punto te parece o te pareció a ti mientras lo estabas escribiendo que es difícil discernir el mito de la realidad, la imagen de lo que vaya más allá de la imagen para tratar de llegar a la raíz de un personaje como es Rafael como persona y también, por supuesto, como artista? Muy complicado porque, claro, con Rafael te encuentras además con un artista que ha sido muy discutido. Esto parece que se olvida, ¿no? También bastante, ¿no? En el documental, al que vamos a hacer alusión varias veces porque es un documental importante y con muchos medios y muy interesante que se le dedicó a Rafael, en ese documental faltaba esa perspectiva del tiempo, sobre todo en cuanto a analizar de dónde venía Rafael, qué pasó con Rafael en los años 60, su vinculación también al franquismo, que era real, porque no es algo que haya que cuestionar o criticar, sino que, bueno, forma parte de una figura musical melódica que el franquismo instrumentaliza, si se quiere, o se sirve de ella para dar una imagen de modernidad, ¿no? Es decir, Rafael es un artista tremendamente moderno en los años 60. Venimos, ojo, de la música del andalucismo canoro, tal como lo llamaba Vázquez Montalbán, venimos de Manolo Escobar y de pronto aparece alguien con la fuerza, el carácter, la personalidad que tiene Rafael, ¿no? Alguien que es capaz de encerrarse como quien se encierra en la plaza de las ventas con 6 miuras, aunque el símil taurino ahora quizá hay mucho antitaurino y puede que no le guste el símil taurino, pero bueno, lo vamos a utilizar porque es verdad que Rafael cuando se encierra en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, pues prácticamente hace lo que a ningún artista de la época en España se le podía ocurrir. En el año 65, ese año tan importante en la música pop a nivel mundial, de pronto Rafael tiene las agallas de triunfar sin ser todavía muy conocido ni muy reconocido y apostar a una carrera de éxito, ¿no? Ya estaba Manuel Alejandro por ahí, pero era un Rafael casi en la prehistoria del cantante. Luego va a venir, antes había venido Benidorm, pero luego va a venir Eurovisión, donde también va a triunfar, aunque no gane España Eurovisión, aunque el resultado no sea el esperado, pero a nivel europeo la figura de Rafael causa conmoción, impacto y es una figura importante, melódica, ¿no? Trascendental, ¿no? Esto realmente hay que explicarlo paso a paso, es decir, intentar contextualizar los distintos Rafaeles posibles, incluso los Rafaeles de la decadencia, de las dificultades que va a pasar, cuando en los 70 se le considera un artista que casi cae en el registro de la autoparodia y que casi parece estar desfasado, ¿no? Todo tiene un análisis y creo que mi libro va un poquito con mucha fuente, con mucha documentación, tirando de ese hilo. Pues hablemos un poco, Luis, de dónde viene Rafael, porque Rafael nació en Linares en 1943, pero muy pronto, con solo meses, viajó con su familia y se estableció en la capital de España, en Madrid. Empieza a cantar desde que es muy pequeño, pero cuando se convierte en el artista que todos conocemos y recordamos, a pesar de que por supuesto sigue vivo y no tenemos que recordarlo sin que él esté ahí, pero ¿cuáles dirías tú que son las influencias musicales e incluso diríamos las influencias teatrales que determinan este estilo vocal de Rafael en sus primeros años cuando empieza a formar esa imagen que sería después tan popular? Bueno, Rafael es de esos artistas que se hacen a sí mismos. Eso yo creo que es lo primero que hay que destacar y que es muy importante. Artistas predestinados al éxito. También parece algo casi para un programa de Iker Jiménez, más que para una charla entre tú y yo, pero
pero es que es cierto, es decir, Rafael desde muy niño tiene una conciencia de que él va a ser alguien importante, ¿no? Él lo cuenta en las entrevistas. Recomiendo a quienes nos escuchan y nos ven que cuando tengan tiempo busquen en YouTube la entrevista que le hace Joaquín Soler Serrano en el programa A Fondo, que como todas las entrevistas de Soler Serrano no tienen desperdicio porque todo el que pasaba por A Fondo se sincera, se confiesa, hay lugar para la confidencia, ¿no? Y eso es muy importante porque Soler Serrano era un gran entrevistador y los que iban a ese programa pues iban a contar cosas que en otras muchas entrevistas no podían contar por espacio, por tiempo y demás, ¿no? Entonces ahí Rafael ya habla un poco del impacto del teatro, también en su vida desde muy pronto, ¿no? Él de alguna manera no es que se viera como cantante desde niño, a lo mejor se veía como actor, quizá, ¿no? En un escenario, ¿no? Pero al final su voz, que desde muy joven sabemos que es una voz privilegiada, esa voz que va a ser su instrumento de vida, digamos, ya va a ser una voz que de alguna manera va a determinar su futuro. Pero va a ser un artista, como he dicho antes, que se va a hacer a sí mismo y que por tanto el recorrido que va a tener también va a pasar no por la miseria ni por la pobreza, que esto a veces también se tiende mucho a dramatizar y a convertir en relatos dickensianos más de una vida de artista, que no es tal, pero sí es verdad que la famosa Tournée del Hambre, porque recorría los pueblos de España en los primeros años 60, ahí estaba Rafael con un conjunto de artistas de variedades de lo más variopinto. Y claro, esos espectáculos ambulantes, digamos, con mucho también del viaje a ninguna parte de Fernán Gómez, pues realmente son los que fraguan también ese carácter y esa persistencia en el oficio de cantar que tuvo Rafael, que tuvo que vérselas y se las deseó con públicos muy difíciles y muy complicados que no le prestaban la más mínima atención en el escenario, hasta que él toma conciencia de que el arte importa y que su arte importa y que la gente que va a verlo tenía evidentemente que prestar atención a cómo él cantaba y a cómo él interpretaba. Esa conciencia de su arte a mí me parece maravillosa porque creo que es un artista en ese sentido absolutamente pionero en nuestro país y que creo que tiene casi la enseñanza del mundo anglosajón. Eso en Estados Unidos ya era habitual, es decir, quizás Sinatra, hablando de referencias, podría ser una figura importante o un espejo importante en el que poder mirarse. Sí, el otro día, Luis, antes de grabar hoy, te mencionaba que en Portugal un cantante llamado Tony de Matos había hecho una versión del Yo soy aquel, como Eu sou aquele. Tony de Matos se llamaba Antonio y decidió llamarse Tony para sonar más moderno. La PH de Rafael parece que viene del nombre de la discográfica Philips. Bueno, hay diferentes explicaciones, pero esa parece que es una. Pero a mí, más allá de cuál sea la génesis de esa PH, a mí siempre me ha parecido una manera de destacarse a sí mismo como un artista moderno. No Rafael con F, sino Rafael con PH, que suena más anglosajón, que suena más moderno, por así decirlo, en esos momentos en una industria discográfica española que era muy diferente de lo que era, por ejemplo, en Estados Unidos, como tú mencionabas, ¿no? Pero a principios de los años 60, ¿en qué sentidos piensas tú, Luis, que Rafael es un cantante moderno? ¿Y en qué sentidos piensas que es una continuación de una cierta tradición, si es que así se puede decir? Bueno, es que en el caso de Rafael todo es complejo, ¿no? Porque realmente de dónde viene habría que analizar la música española de los años 40, muy determinada por la tan denostada en un momento determinado copla, ¿no? Que luego se ha demostrado que la copla fue realmente importante y tuvo un valor también intrínseco que hoy sigue de alguna manera vigente. También lo que pudo suponer lo que pudo suponer el bolero y un tipo de canción, los famosos crooners, ¿no? Que los había, ¿no? ¿De dónde viene Rafael? Bueno, pues siempre es algo que es complejo de analizar, porque
Rafael no surge por azar, ¿no? De pronto Rafael no aparece sin que tenga que entenderse su aparición fulgurante como algo que no tiene relación con lo anterior. Rafael es un artista nuevo, es un artista que yo creo que revoluciona la música popular de nuestro país, sin lugar a dudas. Es un artista moderno, pero que también bebe de una tradición determinada, ¿no? No se puede entender a Rafael sin los precedentes anteriores, pero te diría incluso que no se puede entender a Rafael sin lo que supuso Manolo Escobar, porque claro, al final a Manolo Escobar se le ve de una manera bastante injusta o se le analiza como algo que forma parte de un folclorismo y de un andalucismo casi de un país musicalmente subdesarrollado, pero claro, Manolo Escobar también tuvo su importancia a la hora de establecer, si se quiere, un cierto Star System, aunque sea patrio y muy así, muy ibérico, pero que bueno, que es importante a la hora de poder ir analizando la música popular española y por supuesto la copla, la tonadilla, la aparición de figuras, bueno, lo que se pone también el bolero, la propia influencia de alguien como Machín, que sabemos que estuvo muy presente en la sensibilidad musical de la época. A mí me gusta mucho la definición que hizo Vázquez Montalbán de Rafael, que lo definía como una mezcla de zarzuela y de música directamente dirigida a un público adolescente o a muchachas adolescentes con ganas de encontrar un ídolo nuevo del que enamorarse y con eso que tú has comentado antes de la canción romántica, ¿no? Lo que supone la canción de amor, lo que supone también de, siempre hablamos de la canción política, social, pero también la canción de amor tiene una capacidad de revulsiva también en la gente joven que la escucha, más en esa época, ¿no? En la época del franquismo, ¿no? Rafael y las letras de Manuel Alejandro tenían una fuerza importante desde el principio, el famoso Yo soy aquel, bueno, que ya hemos citado, por mucho que ahora haya quien lo interprete con los ojos del presente tan peligrosos y tan inquisidores y tan ese revisionismo tan absurdo, ¿no? Que nos invade, pero realmente es una canción que las muchachas de la época escuchaban con un ardor juvenil importante y en sí mismo transgresor, porque al fin y al cabo ya se transgredían ciertas normas cuando uno podía pensar en cosas que el franquismo podía ver o analizar como pecaminosas, ¿no? Y Rafael realmente desbordaba, desataba pasiones y era un fenómeno fan importante. El primer fenómeno fan, bueno, está algo dinámico, pero si me permites, Antón, quizás sea el primer fenómeno fan de la música popular española que realmente tiene una trascendencia de tiempo, es decir, no es un fenómeno puntual o pre-rockero, sino que es un fenómeno que va a tener un larguísimo recorrido. Y como tú decías antes, había una rivalidad que después llegaría con Joan Manuel Serrat, pero que primero se materializó con el cantante francés Salvatore Adamo, que también pues, tenía mucha popularidad en España, no tanto con sus grabaciones en francés como con las versiones en español de sus canciones, como Mis manos en tu cintura, Mes mains sur tes hanches y ese tipo de canciones. Pero también en Rafael está el aspecto visual, ¿no? Yo muchas veces cuando veo a Rafael, pues me viene a la cabeza el propio Jacques Brel, ¿no? Porque son dos cantantes que pues son muy diferentes, evidentemente. Uno compone, el otro no, el tipo de música es en muchos casos diferente, pero la presencia, la potencia visual de su presencia en el escenario, yo creo que eso hizo muchísimo por presentarnos a un Rafael más moderno y yo creo que hizo muchísimo también por el éxito enorme que tuvo Rafael en los años 60, a pesar de que, por supuesto, muchísimos lo criticaban por diferentes razones debido a esos manierismos que mencionabas antes, ¿no? La escuela francesa, no hemos hablado todavía de ella, la escuela francesa es fundamental en Rafael. Es decir, a mí me gusta también citar a Aznavour también, aunque no tiene la fuerza ni la expresividad que puede tener Jacques Brel, que sí es una referencia, como tú bien dices, más concreta, pero también incluso Gilbert Bécaud, ¿no?
toda esta historia de los crescendos melódicos, esa manera de la canción francesa dramática de enunciarse y de revelarse, está muy presente en las propias canciones de Rafael y en el propio oído musical de Manuel Alejandro, por mucho Manuel Alejandro pueda venir de una cultura musical muy vasta, con V, que tenía, ¿no? Profundamente rica y que tenía mucho que ver también con la música clásica, ¿no? Pero la referencia de Brel está muy bien traída porque Rafael va a terminar cantando a Brel, lo va a versionar en los años 70, creo que son 3 canciones de Brel las que versiona, y puede ser un ejercicio comparativo bonito e interesante coger el Ne me quitte pas de Brel, en otra de esas grabaciones que están en YouTube, ver ese primer plano de él sudando y cantando ese impresionante himno de entrega amorosa masoquista, y coger a Rafael, por ejemplo, con la balada triste de trompeta y ver hasta qué punto el exceso dramático de ambos es una marca de estilo, ¿eh? Porque al final y lo teatral, el sudor, casi el paroxismo, casi las lágrimas mezcladas con el sudor, es una queja superlativa la que entregan cuando cogen canciones con una fuerza dramática considerable, y ahí está, ¿no? Ahí está, creo que la escuela también de Edith Piaf, ¿por qué no? Y de otros grandes de la canción francesa reflejadas en el propio Rafael. Sí, mi padre siempre recuerda, con cierta nostalgia, por supuesto, pero también con admiración, la ocasión en la cual asistió a un concierto de Rafael en los años, supongo que 70, en el Auditorio de Castrelos de Vigo, y cómo cantó esa balada triste de trompeta y no se escuchaba un sonido del público mientras él estaba haciendo ese sonido de la trompeta semejante a la de Ralph Martery. Y, bueno, el caso es que cuando estabas hablando de eso pensé en ese recuerdo que mi padre siempre me comentaba, sobre todo cuando esa canción salía a colación. Mencionabas el festival de Benidorm y después el festival de Eurovisión. Es cierto que hoy en día quizá el Festival de Eurovisión es una sombra de lo que fue en sus inicios y quizá ya no tiene la importancia que tenía entonces, en los años 50, 60, 70. Rafael, como tú mencionabas, cantó 2 veces en el Festival de Eurovisión, en el año 66 en Luxemburgo, Yo soy aquel, y en el año 67 en Viena, en Austria, Hablemos del amor, 2 grandes canciones y 2 grandes éxitos de Rafael. Es cierto que no ganó, pero a pesar de no haber ganado, ¿qué relevancia piensas tú que tuvieron esas apariciones de Rafael en estos 2 festivales que eran realmente los más importantes de la canción? Bueno, el de Eurovisión y quizá el de San Remo eran los festivales más importantes de la canción en esos momentos en Europa. Pues tuvo muchísimas. Fíjate que el otro día estaba escribiendo para otro proyecto que tiene que ver con Serrat, que no sé si saldrá o no, pero bueno, estaba analizando el La 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 y todo lo que supuso aquel 68 en la carrera de Serrat y en la aparición también de Maciel, y pensé realmente que algo que yo por lo menos no había caído hasta escribir sobre Rafael, que es que el triunfo eurovisivo del año 68, que sí, que si el dúo dinámico, que si todo lo que tú quieras, que sí, que evidentemente había un manejo televisivo de intereses por parte del franquismo importantes para conseguir porque bueno, al final Eurovisión también es un festival de intereses creados, ¿no? Creo que sin Rafael no hubiese sido posible ganar en Eurovisión, porque Rafael va a crear las bases importantes, necesarias para conseguir el triunfo eurovisivo. Lo va a hacer con 2 momentos realmente muy superiores musicalmente al que ofrecía el La La La, pero paradójicamente no van a ser canciones que consigan ganar, pero no porque no tuvieran méritos para hacerlo. De hecho, se habló en su momento de injusticia, ¿no? Porque se consideraba que Rafael tenía nivel sobrado para haberse impuesto en Eurovisión, al menos en una de las 2 ocasiones.
Pero lo que representaba Rafael de figura moderna de la canción melódica española en aquel momento, a nivel europeo tuvo una gran trascendencia. Rafael consiguió un impacto muy importante que luego para su propia carrera internacional, para su propio bagaje personal y para su recorrido posterior va a ser absolutamente clave. Claro, y es que además en esa época, no como en la época actual, en la que, pues, en muchos casos, cantantes de Operación Triunfo o de concursos de talentos van a Eurovisión, cuando no cosas incluso peores, en aquellos momentos algunos de los mejores cantantes pop de cada país iban al Festival de Eurovisión. El caso de Cliff Richard, el caso de Domenico Modugno, el caso de, posteriormente, ABBA, el grupo sueco, ¿no? Y entonces creo que esto ha cambiado enormemente. Pero ya que antes mencionabas que hay que hablar realmente de Rafael como músico, como cantante, de su música, ¿no? Creo que hay que hablar de dos músicos y compositores que son fundamentales en los inicios de la carrera de Rafael, cuando Rafael firma con el sello Hispavox y se encuentra con dos personas importantes. Una de ellas es Waldo de los Ríos. Bueno, estamos hablando de un gigante, ¿no? También de la música popular española. Lamentablemente pasa con Waldo de los Ríos, que por cierto tiene una biografía magnífica que recomiendo de un buen amigo, periodista andaluz, que es Miguel Fernández. Miguel Fernández ha escrito un libro, creo que el mejor libro que hay ahora mismo publicado sobre Waldo de los Ríos. La pena pasa con Baldo, que como pasa con otros arreglistas, músicos de talento enorme que desempeñaron funciones importantes en aquel momento en los sellos discográficos, que el público en general pues se queda siempre con el artista, que lógicamente en el caso de Rafael su figura eclipsa todo lo demás, pero a los que nos gusta rastrear en los créditos, rastrear en lo que hay detrás de las canciones, sabemos que sin esos arreglistas, sin esos músicos de primerísimo nivel, ni Rafael, ni ninguno de esos grandes artistas de la época hubiesen sido lo que son. En el caso de Baldo de los Ríos, ahí está, ¿no? De entrada ese arreglo imponente del tamborilero que se va a convertir en una de las canciones más importantes de Rafael a nivel digamos, de consagración y de éxito. Quizá también se convertirá también en una de esas canciones que puedes cogerle tanto amor como manía también, porque bueno, son de esos himnos que cada cual se tuvo que tragar, Navidad sí y Navidad también. Y entonces, bueno, el tamborilero era ya un tópico, ¿no? Pero refleja muy bien hasta qué punto Rafael podía conectar con un músico de la importancia de Baldo de los Ríos y también hasta qué punto él podía imponer su criterio a una discográfica como Hispavox que no veía en el tamborilero un recorrido importante comercial. Querían canciones navideñas de mayor comercialidad o popularidad de la que para ellos tenía ese tamborilero que había sido un tema ya muy interpretado en el mercado norteamericano, por supuesto, aunque evidentemente el villancico tiene un origen popular, pero bueno, al final Rafael lo hace suyo y lo convierte en uno de sus himnos. Mira que no habrá versiones de ese villancico, Johnny Cash, Bing Crosby, bueno, por nombrar solo a dos, pero a mí la que más me gusta sigue siendo la versión de Rafael y en gran medida tiene que ver con ese arreglo de Waldo de los Ríos. El otro nombre que quiero mencionar, por supuesto, es uno de los grandes compositores de la música pop española del siglo XX, que es Manuel Alejandro. Bueno, Manuel Alejandro evidentemente tiene una labor trascendental muy superior a la de Baldo en la propia carrera de Rafael, porque la aparición de Manuel Alejandro en la vida de Rafael, primero tocando en garitos de casi de mala muerte en el Madrid de principios de los años 60, y luego ya cuando empiezan a triunfar artísticamente ambos como pareja, como dupla, pues las mejores canciones que sin lugar a dudas ha tenido Rafael han venido con la firma, con el famoso bolígrafo de Manuel Alejandro, que así las rubricaba, ¿no? Y esas canciones son las que le componen los años 60, ¿no? Yo creo que luego, aunque hay un renacimiento
con el de ambos artístico cuando graban a principios de los 80, el disco En carne viva, que también es muy bueno, pero sin lugar a dudas las canciones que en los 60 estamos hablando de Rafael en la plenitud, vocal, artística, cuando un artista arranca, cuando un artista empieza, cuando un artista tiene hambre, Rafael siempre ha tenido hambre, ha sido un profesional impresionante y siempre ha sido un artista, pero claro, los comienzos son siempre cuando el artista da lo mejor de sí mismo, ¿no? En la canción pasa con todos, ¿no? Y Rafael en aquel momento con Manuel Alejandro tiene ese momento de plenitud que lógicamente luego va a intentar recuperar en otros momentos de su carrera, pero no con la luz tan tremenda de aquellos años. Hay una simbiosis muy interesante entre Manuel Alejandro y Rafael, porque por supuesto Alejandro escribió temas para muchos otros cantantes, pero a mí me da la sensación de que Manuel Alejandro de alguna manera comprendía mejor a Rafael que a cualquier otro. ¿Cómo ves tú esa relación entre ambos en lo artístico, en lo compositivo? Bueno, en las películas incluso hay momentos en los que vemos que los dos llegan a salir a compartir plano. Yo analizo también mucho el cine de Rafael, que por cierto es interesante las películas que hace con Mario Camus, no tanto con Javier Escribá, pero con Mario Camus son muy interesantes de analizar. Son películas muy dignas y que además me interesan y nos deben interesar porque representan muy bien el fenómeno Rafael de aquel momento. En una de ellas, no recuerdo ahora mismo cuál, sale compartiendo plano con Manuel Alejandro. Evidentemente, ni él es Rafael Martos, ni el otro es Manuel Alejandro como tal, pero sabemos que esa relación es la que se establece en la propia vida real, la ficción y la realidad ahí se tocan. Y ves un poco ahí, pues, realmente esa relación de enorme complicidad que establecían los dos, en el que creo que había mucha confidencia, mucha confesión, mucha conversación, de tal manera que los propios sentires o los propios, ¿cómo te diría? La propia vida de Rafael, que iba siendo una vida frenética, compleja, difícil, Manuel Alejandro sabía muy bien captarla en sus canciones. Esa vida que iba sucediendo, pero que Manuel Alejandro la va a plasmar de una manera perfecta. Había mucho de autobiográfico. Paradójicamente, Manuel Alejandro escribe canciones para Rafael, pero es como si Rafael, cuando las canta, nos estuviera hablando de sí mismo. Es una autobiografía también la que está recorriendo gracias a Manuel Alejandro. Ahí, si no hay una complicidad grande, es imposible que eso surja. Y ese milagro compositivo yo creo que es muy importante también porque Rafael se involucra mucho en el proceso creativo. Él no es cantautor, ya lo sabemos, él no hace ninguna canción, ya lo sabemos, pero creo que interviene mucho en ese proceso creativo y es capaz incluso de rebatirle a Manuel Alejandro algún que otro verso y al final de esa suma pues surgen esas canciones tan maravillosas. Ya que mencionas el cine, hablemos del cine de Rafael brevemente, si te parece, porque yo he visto prácticamente todas esas primeras películas de Rafael con mi tío José cuando era yo mucho más joven y pues me conozco las películas, la verdad, bastante bien. Películas como Al ponerse el sol, Digan lo que digan, título del libro de Luis García Gil también, El Ángel, El Golfo, etcétera. ¿Cómo valoras las películas que, sobre todo en los años 60, protagonizó Rafael? ¿Son películas hechas única y exclusivamente a mayor gloria de Rafael o para capitalizar el éxito que estaba teniendo? ¿O tú ves algo más en esas películas de Rafael? A ver, siempre que un artista, bueno, todo artista de éxito en todos los países ha terminado siendo tentado por el cine. De cierta manera porque era una forma también, era otro vehículo de difusión comercial, porque se sabía además que los fans evidentemente iban a llenar las salas de cine para ver a su ídolo convertido en actor. Sabemos que además, por las agendas tan frenéticas que tenían estos artistas, muchas veces eran doblados y ellos mismos ponían su voz a sus personajes. Pero creo yo que en Rafael hay una exigencia eh, artística importante, sobre todo en la primera etapa, ¿no? La que he comentado de Mario Camus, porque Mario Camus era un muy buen director de cine.
Sabemos que Mario Camus a lo mejor también podría considerar esas películas con la denominación de alimenticias, que se considera ese cine, pues bueno, hecho entre película más personal, ¿verdad? Y película más comercial. Y se puede decir que el cine con cantante, esa denominación que existía en la época, pues a los cineastas les resultaba un tanto chocante, pero les venía muy bien, ¿no? Para tomar impulso y para tomar aire para desarrollar luego esos proyectos pues más independientes. Pero yo, viendo las películas de Rafael, la verdad es que me han interesado mucho porque primero porque constituyen un documento de Rafael, de su ascensión artística, de su momento de gloria, muy importante. Lo vemos además con personajes que son alter egos de él, ¿no? En la mayoría de los casos. Incluso no solo porque lógicamente deben cantar, porque eso no vamos a ver a Rafael sin cantar en las películas porque sería un contrasentido, pero luego se crean argumentos alrededor de Rafael que yo creo que son curiosos y que ayudan un poco a entender y a comprender el mito y la leyenda. Con lo cual yo le doy un valor grande a esas películas, o por lo menos me parecen películas además que son muy dignas, muy entretenidas. No te voy a decir que Rafael fuera un gran actor, aunque realmente se desenvolvía con el carisma y la naturalidad que alguien además, que era un actor en el escenario en sí mismo, pues podía hacer y podía desarrollar. Luego había mayor o menor química con las acompañantes femeninas de turno, ¿no? Algunas muy curiosas, como la Leslie Ann Down, por ejemplo, ¿no? Que luego, perdona mi inglés porque pues, seguramente lo vas a pronunciar tú mejor que yo, que luego termina cruzándose con Harrison Ford en una película muy olvidada, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que no sé si la recuerdas, que se llama La calle del adiós, que la Ah, sí, por dirigió supuesto. Ujú, Peter, Peter Hyams, puede ser, ujú. o esa película muy olvidada con Christopher Plummer, ¿no? No sé si esa peli y pensar que esa actriz que sale ahí bellísima en esa película había trabajado antes con Rafael, pues tiene su curiosidad. Nosotros como arqueólogos que somos del cine también, no solo de la canción, y investigadores también de todo ese mundo, nos gustan estos detalles. O por ejemplo Serena Vergano, ¿no? Que era una actriz vinculada a la Escuela de Barcelona, con la que por cierto me puse en contacto, aunque no tuve mucha respuesta por parte de ella, para que me contara su experiencia con Rafael. Serena Vergano lo mismo rodaba con la Escuela de Barcelona, películas muy experimentales, que rodaba con Serrat, también es testigo del intento de Serrat de ser actor, y también rodaba con Rafael, o sea, tuvo a Rafael y a Serrat como acompañantes en aquellas películas. Lo que mencionas del alter ego es muy interesante porque las películas de Elvis Presley, por ejemplo, se critican mucho porque no tienen un interés, pero esas son las de los años 60. En los años 50, por ejemplo, Jailhouse Rock, el rock de la cárcel, es una película en la que Vince Everett, el personaje de Elvis, es realmente un alter ego de Elvis, aunque Elvis, por supuesto, nunca fue a la cárcel ni nada de eso, pero evidentemente Vince Everett es Elvis, que después hubo otro cantante que se llamaba Vince Everett, que también trató de crear una carrera en solitario en base a que su nombre era el mismo que el de Elvis en la película. Pero bueno, la popularidad de Rafael realmente, que yo creo que se nota y se documenta, como tú dices, en las películas, muy pronto franqueó realmente las fronteras de España, porque Rafael realizaría giras por Hispanoamérica, cantaría en Francia, en los Estados Unidos, en el Ed Sullivan Show, nada más y nada menos, en el que también habían salido los Beatles, Elvis y muchos otros grandes. La Unión Soviética, que esto sí era algo sorprendente quizá en aquellos momentos, o países como Japón, giras mundiales. ¿Cómo se puede explicar esto? Que un cantante como Rafael, ¿qué factores contribuyeron a esa popularidad global? Ya no digo en España y en Hispanoamérica y en países de Europa en los cuales hubiese pues mucha emigración española, pero en lugares como los Estados Unidos, como la Unión Soviética, como Japón. Esto a mí siempre me ha fascinado, la verdad. Bueno, aquí es la importancia, primero, la grandeza que tenía el propio Rafael como artista. Esto es lo primero de todo. Si no hay una materia prima de partida importante, resulta inviable que ese artista pues, pueda luego proyectarse al exterior. Rafael es una figura musical que desde el principio se ve que España le queda muy pequeña, ¿no? En su,
en su intención de crecer artísticamente. Pero para ello tenía que tener alrededor un equipo importante y Rafael, se hablaba mucho en la época del clan Rafael. Y en el clan Rafael, pues estaban los que debían estar para auparlo a lo más alto. Es decir, hemos hablado de Manuel Alejandro, pero podríamos hablar también de su manager, de su representante, de todos los que al fin y al cabo terminan rodeándole para formar parte de un equipo de absoluto de confianza. Saber que cada paso que se daba era un paso que realmente se estudiaba muy bien. En aquella época no es como hoy. Había que saber muy bien aprovechar los momentos. Rafael los aprovechó todos. Primero con una energía y un hemos hablado antes del cine. A mí me resulta increíble como un artista de esa talla que tenía conciertos prácticamente todos los días podía compaginar con el cine. Al final terminaba muchas veces con un estrés brutal, con un agotamiento tremendo. De hecho, Rafael tuvo situaciones en aquel momento y en aquella época realmente de agonía física. Eso se cuenta y se comenta en el libro, tirando precisamente de la documentación de la época. Hay un momento en el que Rafael no puede más y tiene que parar porque estamos hablando de un artista que desde el año 65, cuando consigue la consagración en el Teatro de la Zarzuela, hasta el año 70, pues prácticamente no para. Y luego lo que supone discográficamente, casi de manera titánica, grabar en distintos idiomas, porque para traspasar fronteras había que grabar en inglés, había que grabar en francés, había que grabar en italiano, y había que grabar incluso en japonés, cuando ya en los 70 también triunfa en Japón. Y por supuesto la URSS. La URSS es un fenómeno, bueno, lo del Ser Rafael en la URSS, como se ha estudiado muy bien, hay un documental muy interesante que se llama Desde Rusia con amor, creo que es el título, como la peli de James Bond, Rafael desde Rusia con amor. En ese documental se explica muy bien el impacto que tiene Rafael en la URSS, que de hecho todavía, el otro día me hicieron una entrevista en Canal Sur Televisión, Teo León Gross y Paco Reyero, buenos amigos a los que hay que citar, y vi que y antes de que yo supiera cómo cortar la entrevista para poder aprovechar el trocito en el que yo salía y poder difundirlo, vi que una fan rusa de Rafael ya había hecho ese trabajo por mí y lo había subido a su canal rafaelista. Es decir, que desde Rusia siguen llegando cantidad de seguidoras de Rafael que siguen teniéndolo muy presente desde aquellas primeras giras del cantante en la URSS. Hablamos de la URSS en los años 70, que es que, claro, hablamos de un artista que viene del franquismo, ojo, de un régimen como era el franquista, pero nos metemos en un régimen, en estos casos, la comparativa no es muy acertada, pero evidentemente la URSS de los años 70 era mucho peor que el franquismo, porque el franquismo de los 70 ya es muy aperturista, bien lo sabemos. Ya ahí, bueno, ya no es la España de los años 40. Entonces, el comunismo cuando azota y cuando golpea, en la URSS no podían cantar los Beatles, no podían cantar los Rolling, el rock estaba totalmente prohibido, la censura era brutal. En España la música popular, en cierta manera, podía circular con libertad. Entonces, que Rafael se convierta en un ídolo en la revolución para aquellas muchachas rusas de aquel momento, pues dice mucho también de lo que representaba Rafael a nivel popular, ¿no? Y a nivel internacional también. ¿Qué ocurre con Rafael Luis en los años 70? Yo creo que ese es el momento de quizá, si hubo picos antes y los habría después, aquí llega el valle, ¿no? Es el momento en el que Rafael está en un momento quizá más bajo en cuanto a la popularidad, no necesariamente a la calidad de sus grabaciones en los años 70. ¿Qué ocurre en los años 70 con Rafael y cómo se gesta ese resurgimiento, como esa ave fénix de su canción que tiene lugar después en los años 80 y 90 hasta la actualidad? Eso era muy interesante de explicarlo en el libro porque, claro, los años 70 a mí me interesan mucho en Rafael y me interesa mucho documentarlos a través de la prensa, de las revistas de la época, porque aparecen muchos críticos. Eh, Rafael
es analizado como una figura que ha quedado ya anquilosada, casi que se le entierra antes de tiempo. Con todo, el público de Rafael sigue siendo muy fiel, es decir, él sigue dando espectáculos en los principales teatros del mundo y con gran éxito. De hecho, por ejemplo, en Madrid, creo recordar que en el Palacio de la Música, con una serie de recitales en el año 74, por ejemplo, en los que lleva pues una banda impresionante, una orquesta tremenda, todo muy excesivo, como es el propio Rafael, pero en los 70 todavía incluso con voces negras que incorpora a sus recitales. Había un punto también de Rafael, fíjate lo que te voy a comentar, muy Jesucristo Superstar. Él le Ujú. impactó mucho la ópera rock e hizo además un disco que está muy bien, que le llaman Jesús, y en ese disco con la canción homónima, y había un Rafael que quiso haber sido Camilo Sexto en la ópera rock, no pudo ser, pero que en el escenario se desenvuelve también con ese manierismo un tanto, no vamos a decir hippie, porque Rafael nunca fue hippie, pero sí que incorpora a su cancionero incluso algunas canciones de tipo social. Bueno, en fin, es un Rafael que realmente es interesante de documentar y de analizar. Lo que ocurre es que España está cambiando, España está entrando en un tiempo nuevo, la demografía está a punto de venir, a Rafael le va a pasar factura su adscripción, aunque sea, digamos, afectiva al régimen de Franco. No voy a decir que Rafael era franquista. En el libro se analiza un poco también la ideología del personaje, porque hay que analizarla, hay entrevistas. Claro, Rafael, hemos de darnos cuenta que le canta bueno, cada Navidad le está cantando a la mujer de Franco, ¿no? Es decir, que la mujer de Franco es fan de Rafael, él puede decir que él no tiene culpa pero bueno, Pemán, que no era franquista ya, por cierto, sino monárquico siempre, pero un hombre muy conservador, por cierto, muy amigo de mi padre y al que siempre reivindico. Me gusta reivindicar la memoria de Pemán porque en Cádiz, eh, a través del alcalde de González Santos, de José María González Santos, alias Kichi, a Pemán se le ha hecho una política de acoso y derribo que me parece injusta realmente. Independientemente de que Pemán tenga muchas sombras ideológicas en aquellos tiempos de guerra civil y posguerra y aquel detestable poema de la bestia y el ángel, pero Pemán luego evolucionó. Pero bueno, ya lo que comentábamos, Pemán se convierte en el ideólogo de Rafael, es decir, Rafael busca un intelectual, un poeta como era Pemán, importante, que en su tercera de ABC pues tenía realmente trascendencia, y es Pemán el que ensalza a Rafael. Incluso hay un documental del año 75 muy interesante para analizar ese Rafael que parece que se nos va y que va a entrar en decadencia y caída libre absoluta, que se llama Rafael PH en Rafael, sin PH, que hace Antonio Isasi. Ese documental es magnífico porque es un documental que el propio Rafael no le gustó nada, pensaba que iba a ser un documental agiográfico, pero el director tiene la virtud también de intentar acercarse al público universitario para ver lo que opina de Rafael. Y el público universitario, verte un documental sobre Rafael, con donde Rafael además utiliza muchas imágenes de su vida privada, él se presta, digamos, al juego del documental, un documental supuestamente de elogio, y de pronto verte a universitarios hablando mal de Rafael, pues hace ver que en aquella época ya Rafael era un personaje al que se le discutía bastante, sobre todo porque se le veía como parte de una España que estaba quedando atrás. Luego el tiempo demostró que hay un Rafael importante que reivindicar de aquella época, sobre todo en los años 60, el gran Rafael, y que luego ese Rafael va a ser, ese Rafael que resurge en los 80, va a conectar con ese Rafael de los 60, y a partir de ahí surge ese renacimiento artístico. Y esa es la época de José Luis Perales, de canciones como, por ejemplo, Como yo te amo y ¿Quién es él? Después ya en los 90 Escándalo, es un escándalo que suelen poner de vez en cuando en Balaídos, en el estadio del Real Club Celta de Vigo, que es mi equipo de fútbol, como bien sabes.
Eh, y ya que mencionabas la política, y creo que esto es ineludible, es cierto que hay quienes critican a Rafael por esas cuestiones, sobre todo por su relación con el franquismo, y supongo que habrá quienes por ello no quieran acercarse a este libro que has escrito. Quizás sí habrán leído los otros, pero quizás no quieran leer este porque digan, ahora escribe sobre Rafael y Rafael no nos interesa porque Rafael es un tipo conservador y tal y cual. Eh, pero yo te quiero preguntarte, desde tu punto de vista, Luis, después de haber escrito este libro, en una figura como la de Rafael, en la cual el arte es quizá, bueno, quizá no, sin ninguna duda, lo más importante, ¿hasta qué punto tú piensas que el aspecto político es importante para comprender a Rafael y para criticar, no desde el punto de vista negativo, sino acercarnos a la figura de Rafael como figura dentro de la música popular española y, bueno, del siglo XX en general? Bueno, a ver, lo que importa de un artista es su legado y son sus canciones, ¿no? Y ahí Rafael, en sus grandes canciones, es imbatible, sin duda. Importa también mucho su personalidad en el escenario, lo que ha trascendido de él, la poética del gesto, como yo también le dedico un capítulo en el libro, esa manera de ser Rafael que no se parece a nadie y que resulta inimitable. El único capaz de parodiar a Rafael es el propio Rafael, ¿no? El único capaz de... Y eso, es que cuando vemos el videoclip de Escándalo, nos damos cuenta de ello, que Rafael supera a todos sus imitadores, porque cae en la autoparodia de una manera maravillosa, ¿no? Es decir, Rafael está más allá del bien y del mal. Lo que no se puede negar, también a Elvis Presley, a Elvis, digamos, se le ha analizado también políticamente, ¿no? Y a veces incluso en la película, por ejemplo, la última película, que La de supongo Baz Luhrmann, sí. claro, que habrás visto, la sensación que queda es que Elvis al final, sus partes más oscuras, desde un punto de vista político, se puede decir, eh, quedan un poco, intentan un poco quedar en un segundo plano, ¿no? Para que el mito sea más grande, ¿no? Sí, Y no ver, esto de presentar a Elvis como casi paladín de los derechos civiles en los años 60, que a mí me parece ridículo, a pesar de que cantó canciones como In the Ghetto, canciones como Walk a Mile in My Shoes, que sí que tienen contenido social. claro, por eso mismo, ¿no? Al final, lo que sí es importante en el caso de Rafael es, claro, si tú analizas, vienes a analizar en profundidad a Serrat y te topas con Rafael, habrá quien piense, bueno, y este tío ahora que se nos ha cambiado de bando, que Por eso decía eso, que habrá quienes no se quieran acercar al libro por eso. pero creo que al final el libro tiene el interés suplementario precisamente de eso, ¿no? De que la música popular creo que hay que analizarla por encima de los prejuicios que se puedan tener, sin negar que luego el análisis que se haga, el libro que se escriba y el autor con el rigor que debe tener o debería tener, tiene que imponerse, no deje ningún cabo suelto al respecto. Es decir, si yo hiciera una geografía de Rafael, pues se me podría criticar, pero lo que yo trato es de reivindicar a Rafael como artista grande, que es, evidentemente, eso no tengo que llegar yo para reivindicarlo, pero también un poco analizar a Rafael en esa perspectiva de un hombre que ha sido capaz también de adaptarse a todas las épocas, que ha tenido que sufrir y que padecer y que imponerse en todas ellas, de ser también un icono de la modernidad, no solo en los 60, sino luego la movida que también a través de Alaska pues termina haciendo de Rafael un referente, incluso un referente, ojo, de la comunidad LGTBI, ¿no? Digamos que también esto tiene su cosa y su importancia, pero claro, ni todo es blanco ni todo es negro, es decir, hay grises y esas escalas de grises a mí me interesaban mucho también retratarlas en el libro. Y sobre eso quería preguntarte también, ya que lo mencionas, casi parece que te haya pasado las preguntas, pero la verdad es que no te he pasado las preguntas y de hecho la mayor parte de las preguntas las voy improvisando en base a lo que tú dices porque, bueno, me parece muy interesante y además estoy muy en conexión con lo que comentas. Y es que muchos artistas de generaciones posteriores han reivindicado la influencia de Rafael y han grabado con él. Incluso hablas de Alaska, también Enrique Bunbury, que escribe el prólogo de tu libro.
¿En qué sentidos piensas tú que se nota la influencia de Rafael en generaciones posteriores de músicos que en principio a lo mejor no tenían nada que ver con él? Y si piensas que es una influencia musical o que va más allá de lo musical. A mí lo que me molesta realmente de todo este tema es que, por ejemplo, Sabina salga y diga que no están de izquierdas, por decir, y de pronto le caiga encima eh, toda esa nueva Inquisición, ¿no? A ver, quiero decirte que al final parece como si Rafael, al no entrar en ningún charco, digamos, haya sido capaz en estos momentos actuales de convencer a la izquierda y a la derecha, lo cual es un mérito enorme, no dicho sea de paso, pero también hay que ver un poco cómo se establecen aquí en nuestro país, lamentablemente, hablamos desde España, en Estados Unidos pasará lo mismo, como en las redes sociales, de pronto se establece quién es bueno y quién es malo, ¿no? Ese juicio moral a mí me molesta, sea Rafael, sea Sabina, porque al final a cualquiera le puede caer ese juicio moral de una mayoría ciega que en muchos casos desconoce al personaje al que vitupera. Es decir, a mí eso me molesta, ¿no? Profundamente. En el caso de Rafael también hay oportunismo, ¿por qué no decirlo? Hay artistas que se han subido al carro de Rafael porque Rafael es un artista que ha renacido como el ave fénix, jugando de nuevo a esa metáfora, porque como Fela ha llevado a la práctica aquello de quien resiste gana, y de pronto cantar con Rafael se ha convertido en algo pues que a todo artista en su currículum le suma, ¿no? En Sí, una cambio a otros... medalla, de una especie de Sí. medalla. Sí. Pero luego caemos un poco en el libro se recogen, ¿no? En gente que puede comparar a Rafael con Jim Morrison. Entonces a ver, en fin, cuidado. Rafael es muy grande, pero no caigamos en comparaciones absurdas y ridículas. No podemos convertir a Rafael en Jim Morrison, porque no es Jim Morrison. Rafael es Rafael. Pero hay artistas del mundo indie, lo cito en el libro, que lo comparan con Jim Morrison. E Iván Ferreiro, que es otro indie importante, eh, también ha hecho comparaciones de Rafael que me parecen desorbitadas. Quizá el que mejor ha entendido a Rafael y lo entiende no es Ferreiro, es Bunbury. Y A quien sí Bunbury, se puede comparar con Morrison, por cierto. hay un poco eso, quizá haya un hilo que hace que Rafael, Bunbury y Morrison estén conectados, pero vía Bunbury, digamos, ¿no? Pero quiero decirte que al final lo que no podemos convertir es como cuando Rafael nos dice que digan lo que digan, es la primera canción protesta de España. No, no podemos comprarle a Rafael ese argumento. O que diga que todos los artistas iban a cantar al Pardo. No, había artistas que sabían jugarse la vida en tiempos de Franco y que se comprometieron y que se mojaron y que se exiliaron y que, ¿sabes? No es lo mismo, no puede ser lo mismo a nivel de compromiso Serrat o Paco Ibáñez que Rafael. Dicho lo cual, eso no quiere decir que Rafael no sea grande, que Rafael no merezca todos los elogios a una carrera irreprochable, en la que creo que por eso he escrito el libro, porque realmente me parece un personaje apasionante y digno de todo reconocimiento por mi parte. Y me parece que es muy interesante explicar esas luces y explicar esas sombras, pero también explicar cómo hay artistas, bueno, Pablo López ahora mismo termina componiéndole a Rafael un disco, como es Victoria, y también aparece Dani Martín, también le ha hecho alguna canción, aparece Vanessa Martín, aparece, bueno, pues imagínate, hasta Rosalén creo que le ha hecho alguna canción. Ya estoy aquí un poco porque hay como mucho artista joven que considera que Rafael, pues hacerle una canción a Rafael como es lo más importante, ¿no? Es algo ya, es tocar el cielo y todo se apunta un poco a ese carro de rafaelismo, que en algunos casos es real, es sincero, como el caso de Bunbury, pero en otros casos puede ser también un tanto impostado, ¿no? Sí, siempre, ya digo, charlar contigo, Luis, es un placer. Sé que hay unas 7 horas de diferencia entre Tennessee y España. Y por tanto, pues para ir terminando esta conversación,
Tengo un par de preguntas más y ya te dejo ir, que sé que ahí en España pues ya es un poco tarde. Yo seguiría hablando contigo porque es que la cuestión es que esta conversación se ramifica en muchas otras cosas, porque se me ocurren muchas otras cuestiones de las que podríamos hablar, pero me gustaría saber si hay algún aspecto sobre Rafael que te haya parecido interesante y que hayas descubierto durante la escritura de este libro y que no conocieses con anterioridad. Solo un aspecto, porque lo que importa es animar a quien esté viéndonos y escuchándonos a que busque el libro y a que lea el libro, pero ¿hay algún aspecto en particular que tú no conocieses de Rafael que digas, pues ahora me sorprende esto y lo he conocido gracias a tener la oportunidad de escribir este libro? Lo más importante que el adolescente que fui, con 13, 14, 15, 16 años, que realmente no hubiese imaginado nunca, porque sí me hubiese imaginado escribiendo de Dylan o de Brel, como lo terminé haciendo, o de Serrat, pero no hubiese imaginado nunca que el camino de la escritura me hubiese llevado a Rafael. Pues precisamente que los prejuicios musicales son muy malos, son muy dañinos. A mí Rafael me conquistó la primera vez que lo vi en directo, en Cádiz, en el Teatro Falla. Ahí supe lo que era la apoteosis de un artista en el escenario. Uno, como te pasa también a ti, tiene una curiosidad insaciable por la música y también por los mitos de la música. Entonces, para mí, me acuerdo que había un artículo que cito en el libro de Rodrigo Fresán, el escritor argentino, llamado Rafael la Bestia Pop, en el que precisamente pues reivindicaba a Rafael desde incluso la diferencia que podía tener un dilaniano confeso como Fresán, que además ha traducido las canciones de Bob Dylan. Al final ves que la música popular no entiende de barreras y mucho menos de prejuicios, ¿no? Entonces Rafael es un artista atemporal y para mí lo más importante de este libro es la enseñanza del camino recorrido y de cómo he disfrutado escuchando todas las canciones que Rafael ha podido grabar, reivindicando incluso aquellas canciones menos reconocidas del propio Rafael. Tú has hablado de los 70, efectivamente, los 70 es una década que está como muy olvidada, pero en la que Rafael hace cosas muy interesantes. Entonces, para mí, ese descubrimiento de Rafael a nivel artístico ha sido muy significativo y gracias a este libro pues lo he podido hacer, ¿no? Y luego también a nivel personal, la relación que Rafael tuvo con Pemán, sobre todo Natalia Figueroa, su mujer, hay unas cartas que el libro desvela de Natalia Figueroa con Pemán, un epistolario muy interesante. Consulté el archivo de la Casa Pemán, que está aquí en Cádiz, y parece algo menor, pero es interesante ver ese Rafael que se va a casar con Natalia Figueroa, que va a encontrar el amor para toda la vida, la madre de sus hijos, y cómo en aquel año 71, 72, esa cosa, eso tan importante, cuando la vida, el arte y la vida se cruzan, y de pronto Rafael encuentra en Natalia Figueroa su alma gemela. Fíjate que se dudaba también incluso de su, que también se habla en el libro, de su propia, estamos hablando de un país homófobo tremendamente, pero se decía que Rafael pues bueno, se especulaba sobre su sexualidad, evidentemente, ¿no? De Entonces, hecho, por eso grabó aquella canción de Tirar la primera piedra, ¿no? sí, claro, claro, por eso, en fin. Quiero decirte que al final era importante esas cartas que salen a la luz porque reflejan también un poco la intimidad de Natalia con Pemán y cómo ella se sentía desbordada porque el público rafaelista radical no quería que su ídolo se casase, ¿no? Era un poco, era como una traición, ¿no? Entonces, bueno, de cierta manera es muy interesante también entrar en ese territorio vital en un momento determinado dentro de un libro que analiza, sobre todo analiza las canciones y analiza un poco al artista, pues ese momento de intimidad eh, muy interesante muy respetuosa, porque son cartas que realmente tienen un valor per se, pero no cuentan nada morboso ni nada, porque evidentemente si fuera así no las hubiese publicado, ni mucho menos. Pero sí dan una medida un poquito también de esa parte también biográfica del personaje que creo interesante también y que es importante en un libro de estas características. Y todo libro de música, Luis, tiene una banda sonora, evidentemente, porque uno escribe sobre Rafael porque Rafael canta. Y me gustaría saber si hay algunas grabaciones en particular que recomendarías para quienes quieran
introducirse en la música de Rafael o quienes quieran leer el libro con una cierta banda sonora de fondo? Bueno, pues realmente las primeras canciones, que son las que marcan un poco todo el devenir posterior de Rafael, que son canciones que graba en los años 60, las que le compone Manuel Alejandro, hemos hablado antes de esas canciones, pero luego también invitaría a recorrer la carrera de Rafael, incluso en sus grandes patinazos, que también los tuvo. Lo que pasa es que Rafael ha podido con todo, y un mal disco le seguía un buen disco, y momentos creativos del entorno de Rafael, menores, pues de alguna manera eran solventados siempre con, con esa capacidad de renacer que siempre ha tenido Rafael. Pero yo recomendaría, insisto, esas primeras canciones de Manuel Alejandro. Luis García Gil, que ha escrito un libro sobre Rafael titulado Rafael, digan lo que digan, publicado no hace mucho por la editorial Milenio de Barcelona, ahí donde lo ven, además de ser una gran persona, como pueden ustedes ver a lo largo de esta conversación y de las otras que ya hemos mantenido en este canal, es también un ensayista realmente prolífico. Un nuevo libro acaba de publicar también de conversaciones con Javier Ruibal, que les quiero recomendar también, porque acaba de salir no hace mucho, prácticamente pues cada cierto tiempo yo veo que salen nuevos libros de Luis García Gil, y entonces me pregunto en qué estás trabajando en estos momentos, qué proyectos tienes a medio o largo plazo de los que puedas hablar brevemente para terminar la conversación. Bueno, como tú bien sabes, los proyectos son vida, nos dan la vida. Sin proyectos, pues realmente estaríamos muertos, y hay que seguir proyectándose, nunca mejor dicho, en el futuro. Y el futuro es 2023, que lo tenemos ahí cerquita, y en ese año debe salir un libro de cine sobre Carol Reed, el cineasta del Tercer Hombre. Además va a salir en Cátedra, que me hace mucha ilusión volver a Cátedra. Ya publiqué un libro sobre François Truffaut en Cátedra, y el de Carol Reed va a ser el segundo. Y creo que es un cineasta que, más allá del Tercer Hombre, merece un reconocimiento, porque tiene películas como El ídolo caído, Larga es la noche, que están en la historia del cine. Entonces, es un libro que... Y luego porque vuelvo al cine, y a mí me gusta que no solo se me vincule con la canción o con la música, sino que mi pasión cinéfila, que fue la primera, antes que la canción estuvo el cine, pues siga de alguna manera manifestándose en libros puntuales que vaya publicando. Y además publicar en Cátedra, tú bien sabes que es una editorial de prestigio, y creo que son libros que están hechos para perdurar, ¿no? Porque están en una colección que así lo marca. Pues Luis, creo que la próxima vez que hablemos en el canal tiene que ser sobre cine, porque a mí me interesa mucho el cine. Carol Reed es un magnífico director, a veces un poco infravalorado, porque se dice que si Orson Welles dirigió The Third Man, El Tercer Hombre, y que él no hizo nada. Bueno, cuando salga ese libro es posible que te vaya a llamar para que, aunque sea durante un rato, hablemos acerca de cine y hablemos acerca de Carol Reed. Muchísimas gracias, Luis García Gil, por ser el invitado del programa de hoy del En vez de la página. Les recomiendo, por supuesto, su libro, que es Rafael, digan lo que digan, y también cualquiera de los otros libros que haya escrito. ¿Cuál es, por cierto, la página web en la cual se puede buscar información acerca de todas tus publicaciones? Sí, www.luisgarciagil.com. Ahí está todo lo que he publicado, y los enlaces también pertinentes a las editoriales donde se pueden comprar los libros. Pues muchas gracias, Luis García Gil, por estar aquí, y te invito a que vuelvas siempre que quieras, porque siempre tenemos cosas interesantes sobre las que hablar. Gracias, Luis, y hasta la próxima ocasión. Gracias a ti, Antón. Quería aprovechar la ocasión para decirte que no siempre se encuentra en el camino de la vida conversadores como tú, y encontrar también almas gemelas, ¿verdad? Que podamos disfrutar de este tipo de conversación en el mundo apresurado que vivimos, pues resulta siempre un gozo y un enorme privilegio. Así que muchas gracias a ti. Pues ese siempre es el interés del canal. Muchísimas gracias a ti y a todos los que estén ahí afuera viéndonos y escuchándonos. Esto ha sido un nuevo episodio del podcast, videocast, en este caso, el En vez de la página. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Nuestro invitado de hoy ha sido Luis García Gil, que acaba de publicar un libro sobre Rafael, el
gran cantante español, Rafael, Digan lo que digan, mío, y de Luis García Gil es el copyright de este vídeo que hemos grabado en directo entre Andalucía y los Estados Unidos en el mes de diciembre del año 2022. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si tienen alguno. Siempre muchas gracias por estar ahí afuera y les recomiendo este libro y cualquier otro libro de Luis García Gil. Gracias y hasta la próxima ocasión aquí en el Envés de la Página.